Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia para segundo de la ESO. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en esta serie de audios les ofrezco todo el temario referente a dicho curso. De nuevo, este episodio lo estoy grabando de manera exclusiva para este podcast y no está extraído de mis otros podcasts. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, si quieres sacar el máximo resultado académico, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso, cuyo enlace te dejo en las notas del programa. Bueno, oh yeah, vamos a empezar con el programa de hoy, que me parece muy interesante, fascinante, increíble, muy chulo y te va a gustar. Bueno, por lo menos a mí me gusta, por lo menos a mí me entretiene bastante. Vamos a hablar de Al-Ándalus, pero antes de hablar de Al-Ándalus, recordemos las fases de Al-Ándalus en la Edad Media, que todos los que ya no sabemos de los temas que hemos tratado el Islam. Bueno, recordemos que Mahoma muere en el año 632 y entonces le suceden los 4 califas ortodoxos. Entonces del 632 al 661 es la época de los califas ortodoxos. En el año 661 una dinastía nueva gobierna el Islam y esta es la dinastía Omeya, que establece su capital en Damasco. Entonces hablamos del imperio de los Omeyas o del califato Omeya. Y este califato va desde el año 661 al año 750. En el año 750 hay una revuelta y una nueva dinastía gobierna el Islam y a partir de ahora hablamos de el califato Abbasí o imperio Abbasí, con capital en Bagdad. Y este imperio, esta dinastía Abbasí, gobierna el Islam desde el año 750 al 1258. Bien, este es el contexto del Islam que ya hemos tratado en los podcasts anteriores referentes a este tema. Y ahora vamos a hablar de la situación en la península ibérica. A comienzos del siglo VIII, bueno, pues en el reino visigodo pasaba pues lo que estaba pasando siempre, lo que pasó durante su existencia, y es que recordemos que los reyes visigodos practicaban un deporte que consistía en que un rey llegaba matando al anterior, ¿de acuerdo? Así es como los reyes llegaban a su trono, cargándose al anterior. Bueno, no todos, pero muchos sí que se cargaban al rey anterior. Y esto pasó a comienzos del siglo VIII en el reino visigodo, en la península ibérica. De manera que tenemos a un rey, don Rodrigo, que había llegado al trono deponiendo al rey anterior de manera violenta, en un golpe palaciego. Bien, ¿qué pasa? Que don Rodrigo depone al rey anterior, que se llamaba Witiza. Bien, pero la familia de Witiza no se conforma, no se queda de brazos cruzados. De manera que la familia de Witiza propone a otro rey que se llama Ágila II. Así que el reino visigodo a comienzos del siglo VIII está dividido. Por un lado el bando de don Rodrigo y por otro lado el bando de la familia de Witiza, que está apoyando a un rey que se llama Ágila. Y parece que el bando de la familia de Witiza son los que llaman a los musulmanes, que por aquel entonces ya habían llegado hasta el norte de África, ya habían llegado hasta el actual Marruecos, y entonces esa familia, la familia de Witiza, facilita la entrada de los musulmanes, de manera que en el año 711 un general llamado Tarik cruza el estrecho de Gibraltar con un contingente, parece que de bereberes. Parece que los primeros, la invasión musulmana, parece que al principio no eran tanto árabes, sino bereberes los que llegan. Entonces, en el año 711, el general Tarik llega con un contingente de 10.000 bereberes y aprovechando que don Rodrigo estaba al norte, pues luchando en esa guerra en la que estaba inmersa el reino visigodo. Así que las tropas de Tarik se enfrentan al rey don Rodrigo en la batalla de Guadalete y lo derrotan. Un año después viene el emir del norte de África llamado Musa con un contingente de 18.000 soldados. Así que entre Tarik y Musa van conquistando toda la península. En solo 7 años ya han conquistado casi toda la península. ¿Qué no conquistan? El norte, como siempre. El norte, ya que es muy montañoso, pues no hay manera de poderlo controlar. Así que la franja norte queda libre de la invasión musulmana. Y los musulmanes quieren más, quieren llegar hasta la actual Francia y cruzan los Pirineos, pero son derrotados en el año 732 en Poitiers por Carlos Martel. Entonces, ¿por qué los musulmanes, conquistan la península de una manera tan rápida, tan fulgurante? Bueno, primero, ¿qué hacen los musulmanes? Pactan con la élite.
pactan con las élites del reino visigodo, entonces llegaban a acuerdos con las élites de los distintos territorios y así se ahorraban, pues la invasión y la imposición violenta y por otro lado las élites quedaban contentas porque seguían manteniendo sus privilegios. Por otro lado, no obligan a la conversión. De manera que, en principio, pues cristianos y judíos tenían que pagar un impuesto, pero no les obligaban a la conversión. Y por otro lado, hay que decir que cuando los musulmanes llegan, el reino visigodo estaba en crisis, es decir, el pueblo ya estaba fastidiado y les daba igual que viniera a estar fastidiados por los visigodos que estar fastidiado por los musulmanes. Entonces, al pueblo, pues, no opuso resistencia a la invasión. Entonces, vamos a hablar de la fase de Al-Ándalus. Desde el año 711 al año 756, pues Al-Ándalus es una provincia más, un territorio más del gran imperio omeya. O sea, en esta primera fase, Al-Ándalus es una provincia más, un territorio más del imperio musulmán, que hasta el año 750 tenía capital en Damasco, y a partir del año 750, ¿dónde se lleva la capital? Hasta el año 750 hablamos del califato omeya con capital en Damasco, pero desde el año 750, ¿a dónde se va la capital? Bagdad, muy bien. Entonces, pasó que en el año 756 llega, pues, un joven, un tal Abderramán I. Resulta que en el año 750, ya hemos dicho, los omeyas son derrocados de manera violenta. Son perseguidos, son asesinados, pero se escapa uno, que es este tal Abderramán. Y este tal Abderramán llega hasta la península ibérica y se proclama emir. Para los musulmanes un emir es como un rey. De manera que Abderramán establece en Al-Ándalus, en la península ibérica, el Emirato Independiente, con capital en Córdoba, ¿vale? Entonces, en el año 756 se funda el Emirato Independiente, que llega hasta el año 929. ¿Qué pasa? Que un tataranieto, en el año 929, llamado Abderramán III, se proclama califa. Y entonces empieza el califato de Córdoba, y esta es la época de mayor esplendor. Y una pregunta muy importante, muy importante, si eres alumno mío, te lo voy a preguntar en el examen y déjamelo clarísimo. ¿Qué diferencia hay entre emirato y califato? Bueno, pues hay que decir que en el Islam hay una figura, que es la figura del califa, que aúna el poder político y el poder religioso, ¿vale? Eso es el califa. ¿Qué le pasaba al emirato? Que el emir tenía poder político, ¿vale? No religioso. Entonces, Abderramán III se proclama califa, de manera que, pues también se arroga ese poder religioso, de manera que ahora es el califato, ese califa de Córdoba tiene poder político y poder religioso. Entonces hemos dicho que en el año 929 empieza el califato de Córdoba, pero llegamos a comienzos del siglo XI. ¿Y qué pasa? Pues que llega un califa que es chiquitín, es pequeño y no tiene edad de reinar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un general, llamado un tal Almanzar, pues toma el gobierno, le dice al califa: tú vete a divertirte que yo me encargo de gobernar. Y dicen: venga, muy bien, tal. Entonces tenemos en Al-Ándalus dos poderes. El califa, que no está, que reina en teoría, pero en la práctica no. Y luego está el general, que en teoría no tiene el poder, pero que en la práctica sí lo tiene. No sé si lo he dicho bien, lo voy a explicar otra vez, creo que me he liado. El califa, hemos dicho, en la teoría, pues es quien tiene el poder, pero no, en la práctica no está gobernando. El general Almanzor, en teoría no tiene el poder, pero en la práctica sí está gobernando. Entonces hay como dos poderes dentro de Al-Ándalus. ¿Qué pasa? Que empieza a haber una fracción conforme pasa el tiempo entre el bando del general y el bando del califa. Y Al-Ándalus implosiona, entra en guerra civil y Al-Ándalus se divide en multitud de reinos musulmanes que llamamos taifas, ¿de acuerdo? Entonces, Al-Ándalus se divide en numerosos reinos musulmanes llamados taifas. ¿Qué hacen los cristianos? Aprovechan para ir avanzando un poquito, ir reconquistando más territorio, y además los reinos cristianos sobornan a los reinos musulmanes con un impuesto. Les dicen: págame un impuesto si no quieres que te conquiste, y ese impuesto se llama parias. Y bueno, llegamos al año 1085 y los cristianos toman una de las ciudades más importantes de los musulmanes. ¿De qué ciudad estamos hablando? Estamos hablando de Toledo.
¿de acuerdo? Los cristianos toman Toledo en el 1085 y aquí es cuando los musulmanes dicen, ¡ay, mamá! Tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué hacen los musulmanes? Llaman a un pueblo del norte de África, que son los almorávides, que en el año 1086 cruzan el estrecho y reunifican los territorios musulmanes de la península, que ya son menos, ya estamos hablando de la mitad central de la península, solo de la parte sur. Los almorávides, que llegan en el año 1086 y establecen un nuevo imperio hasta el año 1140, que otra vez los almorávides empiezan a pelearse entre sí y se divide, ese reino almorávide se divide y surge el periodo de las segundas taifas, hasta que en el año 1047 otro pueblo musulmán cruza el norte de África y son los almohades. Entonces, hemos dicho que los almohades cruzan en el año 1147 y bueno, pasa el tiempo y los cristianos se unen por primera vez, todos los reinos cristianos se unen, piden ayuda al Papa, piden ayuda a los europeos, a otros cristianos europeos, y organizan una gran batalla, una gran cruzada. O sea, el Papa directamente dice que esa batalla es una cruzada, y entonces se produce una gran batalla en Jaén, que se llama la Batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, en la que los cristianos derrotan a los musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? Los almohades ya empiezan a irse al traste después de esta batalla, empiezan a descomponerse, el reino almohade empieza a deshacerse, y ¿qué surge? Adivina, adivinanza, efectivamente, las terceras taifas. Y en esas terceras taifas hay una taifa llamada Arjona, con un rey que se llamaba, atención, Muhammad ibn Yusuf ibn Nas, al cual los cristianos llamaban Rey a la Mar. Y este Muhammad ibn Yusuf ibn Nas se proclama sultán y empieza a extender esa taifa. Empieza a extender la taifa de Arjona y con el tiempo pasa a llamarse la taifa de Granada, el reino de Granada. Y como uno de sus apellidos era Nars, este apellido deriva a nazarí, por eso hablamos del reino nazarí de Granada. Y del reino de Granada no digo más de momento porque hay un audio exclusivo dedicado a eso. Y bueno, vamos a hablar un poco de la sociedad andalusí. Vamos a hablar de la diversidad en la sociedad andalusí. Pues miren, en Al-Ándalus vivían árabes que vienen de la península arábiga, hay bereberes que vienen del norte de África, del actual Marruecos, había judíos, había eslavos, había muladíes que eran cristianos que se habían convertido al Islam, y había mozárabes que eran cristianos que vivían con los musulmanes, entre los musulmanes, pero que no se habían convertido. Y también decir que los musulmanes, ¿qué aporta Al-Ándalus a la sociedad peninsular? ¿Qué ha aportado a nuestra historia? Pues miren, por ejemplo, en la agricultura ha aportado muchísimo, ha aportado, por ejemplo, la agricultura de regadío, nos trajo el naranjo, nos trajo el limonero, la espinaca, nos trajo, por ejemplo, en otro ámbito, la sociedad urbana. Al-Ándalus era una sociedad eminentemente urbana, que vivía en las ciudades. Córdoba, su capital, llegó a ser de las capitales más esplendorosas de Europa. En todos los sentidos, Córdoba era una capital muy avanzada. Además, era una sociedad donde el comercio era muy importante. Piensen que los árabes pues, dominaban desde el Próximo Oriente hasta el Andaluz, de manera que todo ese territorio se podía viajar con el mismo idioma y con la misma moneda. Además, nuestro idioma tiene 4.000 palabras que derivan del árabe, ¿de acuerdo? Casi todas las que empiezan por al son del árabe. Y también, por ejemplo, culturalmente, en la cultura podemos hablar del flamenco, que parece que tiene una fuerte influencia de esa sociedad andalusí. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Te voy a dejar, si quieres seguirme en todos ellos, puedes seguirme a través de mis redes sociales. Te dejo el enlace en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.